Aquí estamos nuevamente para hacer la invitación a Franco. Nuevamente pulsar la invitación. Ahí sí. Ahí se Ahí sí, ve. Ahí ¿cómo le se cambia? ve. Ahí sí. Pero ahí sí. Oye, Tuvimos chuta, oye. alguna. Oye, esas son las dificultades del vivo nomás. ¿Sí? Nosotros los en vivo. Yo he tenido varias veces, así que no te preocupes porque nos ha costado a veces conectarnos. Bueno, Ah, vamos a ya. partir entonces. Oficialmente ya se está sumando la gente, ya está nuestro invitado de hoy. Estamos en el capítulo 2 de este programa que se llama Política Manía, que busca conversar sobre temas de política, y en este caso estamos con Franco Caballero Vázquez, director de Casa Trumao, magíster en Ética y Formación Ciudadana y actualmente doctorante en Filosofía y Religión. Muy buenas noches, y amigo personal, además. Muy buenas noches, Amigo, Franco. Bienvenido. muchas gracias, pues Pablo. Qué gusto volver aquí a las canchas contigo después de nuestro programa que hacíamos, bueno, el año pasado con Sí, Revolución de sí. Valores. Y esperamos que vuelva, ¿ah? Sí, Esperemos que sí, vuelva sí. este año. Sí, sí, ahí, bueno, ahí no necesitan adelantar sorpresas, pero esta noche la idea es poder conversar sobre formación ciudadana, en la cual tú te has especializado, ¿cierto? Y poder mostrar la importancia de la formación ciudadana en estos tiempos que hay, eh, como que parece ser que Chile ha revivido una vida política más masiva que no existía, ¿cierto? Desde el año 2019, antes, pero del año 2019 en adelante hemos tenido mucho intercambio de opiniones y ha habido muchas elecciones, ¿cierto? Por los cambios que se pretende al menos partir. Así que yo partiría partiendo por lo básico, ¿cierto? ¿Qué es esto de la formación ciudadana? ¿En qué consiste? Bueno, quizás y es muy bueno concatenarlo con lo que sucede en Chile, lo que ha sucedido en los ¿Mm? últimos años, porque justamente de ahí también podemos encontrar muchas respuestas y definiciones. Ya. Podríamos decir que la formación ciudadana es una disciplina que se está levantando Ujú. en Chile recién desde el año 2016 Ya. si no me equivoco, Poco tiempo. con un programa que es el programa de formación ciudadana, Ujú. eh, y que es un programa que entra entonces a la escuela, es decir, se puede Ya. hacer dentro de la escuela toda una metodología sistemática para poder enseñar la formación ciudadana. Por tanto, ya podríamos pensar que dentro de lo pedagógico podría ser también una asignatura. Ya. Pero fuera de eso, es también una especie de, yo diría que entusiasmo social que se ha venido levantando, y por eso te decía que se puede concatenar mucho con lo que ha pasado en Chile en los Mm. últimos años, porque, Sí. claro, o sea, antes del estallido social, la Ya. política no estaba dentro del diálogo cotidiano, en la No, por mesa, cierto. en el matinal, No, pues ¿cierto? estaban O otras sea, cosas los matinales. en otras cosas, o sea, cuando nosotros éramos chicos, yo veía SQP, no tan chicos, cuando éramos jóvenes, y era Sí, la sí. farándula la que llevaba la televisión, po. Y pasamos de eso a tener a Joaquín Lavín con Francisco Vidal en el Buenos Días a Todos o en el otro A programa las del 10 de la centro mañana, digamos. a las 10 de la mañana conversando de política. Entonces, la formación ciudadana podríamos decir que ya está presente dentro de la asignatura, dentro de lo pedagógico, y también se está Ya. instaurando dentro de los espacios cotidianos donde se está hablando de política. Perfecto. Y en estricto rigor, cuando una persona, por ejemplo, recibe formación, ya sea en el colegio o no la tuvo y ahora quiere formarse en formación ciudadana, ¿qué cosas va a aprender? Bueno, principalmente va a aprender muchas cosas que tienen que ver con lo colectivo. Ya. Va a aprender de democracia, de los distintos conceptos de democracia, va a aprender a cómo aterrizar la democracia. Nosotros Mm. pensemos que en el mundo hay aproximadamente 195 países, por ejemplo, de que Wow. hay 165 países que están activamente, que podríamos decir que son países, dentro de ellos no todos tienen democracia. Entonces,
nosotros tenemos que pensar también la democracia aproximada a lo que significa América, América en general, donde hay un país que es el que defiende la democracia y el que está poniendo la democracia por sobre todas las cosas, que es Estados Unidos, que ahí también podremos después ver qué tipo de democracia Claro. son las que se están defendiendo. Pero hay otros países, por ejemplo, en Europa hay hartas Ujú. monarquías parlamentarias, en África hay mucho autoritarismo, en Sí. Medio Oriente también hay autoritarismo, también hay una especie de monarquías parlamentarias. Entonces la democracia es como algo más americano. Entonces, Oye, mira, esas cosas, te interrumpo porque aquí ¿sí? hay un comentario de Luis Gutiérrez que nos dice, reingresa, pues antes teníamos educación cívica y se eliminó. Y a eso se sumó el desencanto de muchos jóvenes con la política en la medida de lo posible. Justamente lo que estábamos Justamente. conversando, ¿cierto? De que parece haber como un renacer. Yo recuerdo haber tenido en el colegio educación cívica, eh, Mira, pero sabéis que no sé, mi experiencia personal solamente, ahí lo podemos ir comentando con la gente, tú que eres experto. Yo me acuerdo cuando yo tuve, años atrás, formación cívica, una asignatura, digamos, en el colegio, era un poco de formas de Estado, formas de gobierno, formas de democracia, pero era como descriptivo, así como que te enseñaban. Pues Chile, no sé, tiene 3 poderes, son separados, y uno como que aprendía cosas, que la constitución, que esto, pero no era un espacio como de debate ni de pensamiento crítico, sino que era aprender cómo funciona políticamente, ni siquiera era comparado, era Chile y eso. Eso es claro, lo que yo recuerdo. claro, era como la estructura de nación. Aprovecho de mandarle un Claro. abrazo ahí a Luis, que está haciendo Sí, un buen abrazo comentario. a Luis también por acá. Sí, pues. Está diciendo, aprenden democracia inclusiva que se tiende a imponer como un nuevo retiro por posición al neoliberalismo de élite. Claro, quizás se refiere a lo de, pero ese espacio dependía de los jugados del profe. Claro, lo que está Justamente, o diciendo, sea, claro, exactamente. Pues, claro, o sea, hasta el dónde profe, llegaba. claro, el que podía poner la parte de lo político, porque aquí podríamos distinguir dos cosas. La política es justamente el ejercicio que está dentro del Parlamento, donde están donde nosotros podemos votar, donde hay una representación y todo. Y lo político es el espacio cotidiano, el espacio abierto, el espacio público, en el que nosotros Mm, podemos conversar acerca de la política o de la organización o la administración de un país. Entonces, mm, la formación ciudadana yo creo que va más tendiente hacia hacia inspirar lo político, que es mm, poder conversar. Se habla mucho del diálogo, que ese es otro gran mm. concepto también que se trabaja Es como con llegar a la sociedad. soluciones, ¿o no? A problemas sociales. No necesariamente, no Ya. necesariamente, porque, bueno, hay una tendencia de Habermas, por ejemplo, que es un autor que trabaja el tema de las soluciones. Saludos nos manda Él, Ángela Rojas. Saludos, Ángela. saludos, él es republicano, por ejemplo, la idea de republicano, no relacionemos los republicanos, digámoslo al tiro, No, no, con no el el partido partido. republicano. Los partidos se ponen nombre, pero no tienen nada que ver de repente con lo que... Todo, y cada uno pone el nombre que quiere en cada parte. Oye, mira, ¿quién comenta aquí? El gran Javier, por favor. La Formación Ciudadana del Marco Mira, de la Convivencia Escolar, la primera representación a escala de la sociedad que todos enfrentamos. Ahí nos manda saludos, Javier. Dale más, claro. Franco. Entonces, eh, también podemos llegar a desacuerdos, que es otra línea que habla, por ejemplo, Rancière, Jacques Rancière, que es un francés que también habla de lo importante que es encontrarnos en el desacuerdo. Es decir, que nosotros, por ejemplo, podamos opinar acerca de algo y que no tengamos por qué estar de acuerdo y no tengamos por qué llegar a una conclusión juntos. Pero lo importante es que cada uno pueda dar su perspectiva y su opinión. Y eso también es político. Y ese es el diálogo que también busca la formación ciudadana. Oye, ahí a Bueno, rescatar Rodrigo, la cosa pública, dice Luis. Saludos, Franco, por ahí, Rodrigo. Claro, la Rodrigo, definición que tú das, Franco, es una colega del definición magíster que de es ética y súper formación inclusiva, ciudadana. porque todo es político entonces, pues según tu definición, porque en toda decisión o en toda perspectiva va a haber una confrontación de ideas entre Claro. grupos. Por lo tanto, lo político sería mucho más allá, como tú lo dijiste, de la política obviamente partidista o de la política vinculante a nivel de toma de decisiones, sino que sería todo acto en el cual tengamos que ponernos de acuerdo. ¿Por ahí va o no?
O no ponernos de Eh, acuerdo, pero por lo menos expresar la idea. claro, lo político puede ser una tomada de once con tu familia Mm, y de repente se ponen a hablar acerca de, no sé, pues de si que se van a organizar para poder reclamar con el CGE porque nos están cortando la luz o qué vamos a mm, hacer porque hay que resolver un asunto dentro de la casa. Eso también es parte de lo político en cierta forma, porque mm. cae eso. Entonces, eso se ha roto un poco con el Chile que teníamos, no sé si Es decir como que el no se Chile que hablaba. teníamos, pero antes era como decir, hablar de política en la mesa no estaba bien, es como que Ni de no fútbol era ni de apropiado, religión. ni religión tampoco. Entonces, Mm. ahora ya la idea es, claro, justamente abrir esos espacios, desarrollar lo político, para que podamos ir entendiéndonos mejor y que no importa que tengamos que estar en desacuerdo, o sea, eso no es tan importante, obviamente con Mm. el respeto que se merece toda una conversación, o sea, eso tiene que ir por primera base frente a todo. Entonces, las asambleas, por ejemplo, son ejercicios muy políticos, o sea, muy de mucha formación ciudadana, porque la gracia de que exista una formación ciudadana en su teoría es que también sea aplicable, pues, y eso es lo más importante, que sea aplicable. Entonces, la asamblea, los consejos de curso, los consejos de profesores, yo lo digo porque yo soy profesor, Sí, sí. o la misma junta de vecinales, o toda reunión que convoque distintas personas donde tengan que conversar, solucionar, organizarse, o conversar y discutir acerca de algo, va a ser propicio para desarrollar una buena formación ciudadana. Maravilloso. Mira, y Javier pone Manuel de Carreño no lo permitía en la mesa. El manual de Eh, Carreño, ¿eh? oye, Franco, entonces, lo que tú comentas parece como que yo creo que a mucha gente le puede hacer sentido, pero al mismo tiempo estaba esto que dices tú, ¿cierto? Que por muchos años estaba como el miedo a hablar el tema, la prohibición a hablar el tema, hasta el día de hoy, ¿cierto? Parece ser que la política fuera un ejercicio que nos va a enfrentar siempre como enemigos y no como adversarios, que no es lo mismo, por supuesto, y que como que hay que evitarlo, ¿cierto? Entonces, eh, ¿cómo se pretende, cómo crees que de tu experiencia se puede fomentar que estos espacios que tú comentas retomen lo político, o sea, son espacios políticos, pero lo reconozcan, lo retomen como de verdad? No sé si me explico, porque nosotros podemos hacer una junta de vecinos, ¿cierto? Y vamos a estar haciendo política según tu definición, vamos a estar en lo político, a eso me refiero, pero pudiera ser perfectamente que nos hagamos los locos y lo hagamos como que algo administrativo, no sé si me explico. ¿Cachai? O sea, que tratemos de evitarlo. ¿Cómo desde se puede hablar eso desde la formación ciudadana? Antes de dar la palabra, voy a solamente leer acá de Francisco Ibáñez, saludo a él. Hoy en día es súper necesario que eduquemos cívica y políticamente a la ciudadanía, comenzando por el hogar. Danos más, Franco. Eh, ¿Cómo lo hacemos? claro, claro, lo importante es, yo creo que aquí quizás eh, porque claro, tu inquietud es cómo podemos desarrollar los espacios políticos donde Mm, nos podemos encontrar en desacuerdo, pero cómo hacemos para que sea un espacio propicio. mm. ¿Sí? ¿Me entiendo bien? Yo creo que Sí. ejercitándolo. Yo creo que ejercitándolo, porque la cultura, a mí me gusta pensar que la cultura es aquello que se hace y que se hace varias veces. Entonces, en la medida en que podemos hacer algo varias veces, vamos generando una especie de conocimiento de aquello que se está haciendo. O sea, si nosotros, por ejemplo, empezáramos por primera vez a hacer una junta vecinal, Ya. y claro, va a ser todo difícil poder armarse, organizarse y todo. Pero en la medida en que nos vayamos reuniendo sistemáticamente, vamos a ir generando una cultura respecto a la junta vecinal. Entonces, mientras más lo hagamos, más vamos a estar, más conocimiento vamos a ir desarrollando, mayor trajín, poder decirlo así, vamos Mm, a ir adquiriendo. Y eso es lo que nos va a permitir también poder autorregularnos, establecer normas. mm. Es como un poco, no sé, como pasa en el fútbol, en las pichangas de barrio, que las normas se van estableciendo en la medida en que se van jugando. Entonces ahí uno Mm. dice, por ejemplo, ya los límites van a ser esto, pero en el primer partido no se habló de límites, en el primer partido Claro. se llevó. Entonces, en las primeras reuniones asambleísticas,
de algo que recién surge, no, a lo mejor va a ser difícil establecer normas al tiro. Y de hecho no habría que por qué poner normas al tiro, sino que en la medida en que se vaya haciendo y se vaya Mm, ejercitando, van a ir surgiendo las normas. mm. No sé si estaba Sí, sí. bien. Mira, acá Rodrigo dice democratización de todos los espacios. Saludos, manda Karate Caminar y yo, Doyo. Y acá Javier pone, ¿cómo defender la formación ciudadana ante los que dicen que son medios de adoctrinamiento de la élite política dominante de turno? Justamente la misma pregunta, Javier. De otra forma, pero era la misma pregunta. Yo iba por el mismo lado, pero más que del miedo de la élite de turno era el tema de cómo a fomentar más democracia cuando la gente se asusta un poco con la democracia. A este nivel, digamos, así como que todo sea asamblea, que todo sea reunión, la gente, hay cierto grupo de personas que tienen resistencia a eso. Claro, bueno, es que ahí tendríamos que hacer la salvedad porque existen Ya. distintos tipos de democracia. Hay una democracia que es una democracia que es justamente la que apela a que todo se tenga que decidir y todo se tenga que hacer asamblea y todo se tenga que votar, Mm, que también es muy peligrosa porque es una democracia que dice, por ejemplo, hay un profesor que siempre da un ejemplo acerca de eso y dice, ¿qué pasaría si preguntáramos a la ciudadanía si es que están de acuerdo con la pena de muerte? La ciudadanía podría votar a favor de eso y ¡pum! Tendríamos pena de muerte. Entonces, si le sí. Y preguntamos dependería todo mucho lo de si que... estamos en un caso así como connotado, justo después de un caso así como terrible de un crimen, probablemente se aprobaría rápidamente. Claro, porque somos pasionales, entonces podríamos decir, no, aquí ya ¿cómo se llama esto? De la pena de muerte. Claro. Pero por eso hay que tener cierto resguardo, porque hay una parte muy importante que tiene la formación ciudadana que creo que es la ética. Mm. La ética es la que permite que hayan valores, y los valores son los que también nos tienen que orientar dentro de este Muy camino interesante. de lo que significa la administración de una nación, de un Estado. Porque si Mm. no hay valores, vamos a entonces administrarnos según como se nos pinte la cosa y como tú dices, claro, o sea, hoy día si es que hay una noticia, un acontecimiento que a nosotros nos pica, nos apasiona, el día de Mm. mañana podemos votar en repercusión de eso. Entonces, la idea es que haya una democracia que sea asambleística, o sea, no es que haya una idea, tampoco es que haya una idea, yo no tengo una solución ni creo que tenga decir, no creo que me corresponda decir así tendría que ser, eso ya sería algo personal, pero Mm. sí hay distintos tipos de democracia, y en Chile, por ejemplo, la democracia que hay es una democracia imperfecta que se llama, no es que tengamos tantos errores, sino que así se llama la categoría, que Claro. es la segunda categoría que hay dentro de los niveles de democracia. La primera es una democracia más perfecta, donde Noruega, Uruguay, no me acuerdo otro país, están ahí en el top 3. Mm. Chile está dentro del top 5, pero de la segunda categoría de estos cuatro niveles de democracia. Y en eso se ve en cuanto a los índices de representatividad que hay, en cuanto a la Mm. participación ciudadana también, que eso también es otro aspecto muy importante. Cómo participamos de los asuntos ciudadanos, finalmente eso. O sea, Sí. yo como vecino voy a mi junta vecinal, o yo como apoderado voy a las reuniones de mi hijo. Mm. Eh, ese tipo de participaciones que también son importantes. O voy a votar, estoy votando. Mira, Rodrigo Buenaca, más bien la educación cívica propicia el adoctrinamiento, la formación ciudadana nace para emancipar al ser humano. Javier, dato curioso. Siempre Javier con sus datos, ¿eh? Le encantan los datos. ¿Eh? Aún existe la pena de muerte en Chile, en el Código de Justicia Militar. También hay toda una discusión ahí. Luis, tienen que pensar que si existe una generación educada en la concepción de que cualquier movimiento social lo catalogaban como comunista perdiendo la esencia original. Claro, lo que conversábamos al principio, ¿cierto? Este miedo que hay un poco a la reunión, a la discusión y todo. Con respecto a lo que tú comentabas, Franco, de los niveles de democracia, tendrá que ver con esto que también se dice mucho, ¿cierto? Porque hay varios análisis de Chile sobre la democracia. Esto de que la democracia de Chile es imperfecta justamente porque si bien están los espacios formales, ¿cierto?, de participación, falta que el Estado fomente la participación real en esos espacios. Porque una cosa es Eh, que tú puedas ir a la Junta de Vecinos como Franco Caballero, ¿cierto?
que exista la opción, y otra cosa es que dentro de tu formación, de tu tiempo, de tu vida, etcétera, tú realmente puedas ir. No sé si me explico. O sea, una cosa es que esté la opción y otra cosa es que se fomente para que también yo pueda acceder a eso, ¿o no? Claro, claro, y eso es importante, o sea, las instituciones tienen una responsabilidad dentro de eso, que eso es muy importante lo que tú estás diciendo, porque ya es un tema de las instituciones, que ahí Javier también puede decir mucho acerca de eso. Entonces, las instituciones también tienen que favorecer los espacios, tienen que abrir los espacios a que haya un mejor acomodo. Yo que vengo de la educación, los establecimientos educativos tienen que fomentar, por ejemplo, el trabajo con los centros de alumnos. Los estudiantes no son solamente, no tienen que solamente recibir lo que el establecimiento esté administrando o esté convocando, sino que también ellos tienen una voz que tienen que articular. Entonces eso es muy importante. Y respecto a los comentarios, que quería decir algo del Sí, por adoctrinamiento. favor. No nos olvidemos de que venimos, nosotros, nuestra historia en Chile fue cortada. La educación cívica que existió, que Rodrigo decía muy bien de que justamente, claro, a veces la educación cívica puede adoctrinar, no así la formación ciudadana que emancipa, pero la educación cívica que se venía trayendo se cortó con el golpe militar, se prohibieron las reuniones, se prohibió la participación, o sea, nos castraron el ejercicio democrático, el ejercicio político, nos quitaron eso, volvió la democracia, pero volvió una democracia que fue transitiva en cuanto a que todavía quedaban estos, esta manipulación de los medios, por ejemplo, y luego se rompe ya ahora, quizás recién, estamos volviendo a, no volviendo, ya obviamente somos un nuevo país, pero recién ahora quizás tendremos que volver a hablar de poder democratizar todos los espacios. Entonces, igual es muy importante eso, porque no olvidemos que también las democracias pueden tener una yayita. Y la yayita es que la sociedad, la masa, podríamos decirlo así, también se manipulan. O sea, ya sabemos, las encuestas, las CADEM, que ahora están muy de moda, que pareciera que antes no estaban pegando tanto, pero ahora la CADEM a cada rato saca un índice. Semanalmente parece que está, ¿o no? Semanalmente. Entonces, el gobierno que está de turno, semanalmente va variando según la pasión o según la pulsión de lo que va diciendo la persona. Entonces, ahí hay que tener ojo con eso. ¿Cómo estamos midiendo nosotros los aspectos políticos? Si acaso a cada rato o lo estamos viendo a lo largo. ¿Y qué está pasando también con los medios? Porque los medios también se pueden manipular. Hay un autor que se llama René Guénon, que es medio místico, pero también habla de política. Y René Guénon habla de que, claro, los medios se manipulan. Los agentes activos, dice él. Si los agentes activos se manipulan, entonces ya vamos a poder manipular también la democracia. Entonces la democracia también tiene una yeyita. O sea, hay que tener cuidado con eso. Sí. Oye, acá pone Javier, dice, las instituciones deben latir al ritmo de sus principios y fines. Luis Gutiérrez dice, es un trabajo grande repetir el trabajo hecho por los think tanks o estos centros de pensamiento, ¿cierto?, de derecha, dice, para desacreditar movimientos ciudadanos. Javier dice, mercado de datos, el gran hermano. Y yo le sumaría a todo esto que se ha comentado, a ver qué me cuentas tú de eso, que también hay otra desventaja que creo que tiene la democracia actualmente, y que la democracia, por esencia, es lenta. Y estamos viviendo muy rápido. Entonces hay un contraste entre la democracia que, no sé si mientras más lenta sea mejor, pero se supone que para poder tomar una decisión democrática yo tengo que tomarme un tiempo, porque tiene que haber gente que delibere. Ya sea que yo directamente participe o un representante electo por mí participe, pero hay un proceso de deliberación, ¿cierto? Y yo lo que he sentido es que, y también lo he leído, digamos, no se me ocurrió a mí, es que choca con la forma en la que estamos viviendo, que es todo lo contrario, ¿cierto? Respuesta rápida y ojalá lo más simple posible a un montón de problemas del día a día. Entonces, esperar a unas señores y señoras que se pongan de acuerdo, o que yo mismo me ponga de acuerdo con otras personas, parece ser, en este mundo postmoderno, como anacrónico, ¿cierto? Como demasiado demoroso.
Y ahí aparecen los oportunistas de siempre diciendo, entonces mejor hagámoslo de otra forma. ¿Para qué vamos a tener tanta discusión? Hagámoslo con decisiones técnicas, entre comillas, y aparecen un montón de ideas. ¿Qué piensas tú de eso? Eh, Interesante porque habría que considerar dos, o sea, al tiro pienso en dos cosas. Uh-huh, Una en que cuán importante es la deliberación, deliberación que es todo un método, hay una metodología de deliberación uh-huh, que también se imparte dentro de la formación ciudadana y que requiere justamente evaluar los casos. Entonces, frente a cualquier situación que ocurra, yo tengo que hacer una evaluación. Requiere una evaluación de criterios. En el mundo religioso se llama discernimiento, que es uh-huh. poder distinguir, encontrar los límites de un aspecto, poder encontrar los límites de otro aspecto y separar Ya. una cosa de otra. Entonces, eso me permite llegar con criterios a tomar conclusiones. Pero también por otra parte está el tema burocrático, en cuanto a que si yo como persona natural tengo un problema en mi barrio, por ejemplo, y somos varias personas que tenemos ese problema, hay que buscar una solución. Y esa solución a veces también se puede demorar Mm, en cuanto a que hay una trampa burocrática. Entonces, si hay claro. un trajín democrático, o sea, burocrático, perdón, que hace que todo se vuelva más lento, vamos a encontrar siempre un obstáculo ahí y no nos va a permitir poder hacerlo rápidamente, porque también hay cosas que se pueden hacer más rápidamente. O sea, si Mm. estamos en un mundo donde todo es rápido, bueno, también podemos ir rompiendo eso burocrático, que es, bueno, si estamos articulados con la junta de vecinos o Democracia si no, con digital. personas naturales, ir directamente a la oficina o llamar nada más y tratar de solucionar las cosas. Esa puede ser una vía. Pero también, claro, es importante lo deliberativo, como tú dices, o sea, hay procesos que requieren deliberación. Si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de la ley de aborto, nos vamos a Mm. demorar lo que nos tengamos que demorar, o sea, somos una sociedad tratando de tomar determinaciones acerca de algunas cosas. Y en ese sentido nos vamos a demorar lo que nos tengamos que demorar, o sea, con la derecha y con la izquierda, Y con cosas el centro, importantes, digamos, con ¿no? todos los políticos, claro, son cosas importantes. No de qué color la muralla, sino que algo más allá. Claro, entonces también, claro, es difícil llegar y decir o tomar determinaciones. Ahí aparece lo que, mira, Luis dice ahí, aparecen los ingenieros comerciales, claro, pues ahí en esta tratar de evitar el proceso deliberativo y darle espacio más a la tecnocracia. Javier dice, el Brexit y el triunfo de Trump son gracias al mercado de datos. Los discursos de Trump se iniciaban con palabras clave más buscadas o utilizadas por millones de usuarios. Ha pasado eso en hartos países, pero Chile como que se ha salvado un poco de eso, no ha habido ningún triunfo con Big Data. Hay influencia, por supuesto, pero como que en Chile parece que no somos tan fáciles de convencer por ese lado, ¿no? No, no, para nada. O sea, no sé, pues, no sabemos qué puede pasar más adelante, pero hasta No, no, ahora, claro. no, hasta ahora nuestros ejercicios democráticos, bueno, según los índices, como te decía, no estamos mal, Uh-huh. estamos eh, en la transición de pasar de segunda categoría a primera categoría dentro de las buenas democracias que hay. Tenemos 200 años más o menos de democracia. Uh-huh. Con Entonces, algunas a pesar pausas de que por ahí, estamos poco, ¿ah? Con con algunas algunas pausas pausas, por ahí. De... claro, con algunas pausas y con ese freno de 17 años, Sí. pero igual tampoco no son tantos años, si uno piensa así como que No. 200 años de democracia, porque Estados Unidos, uno de los países más democráticos, también tienen 270, 200, o sea, la democracia igual es algo relativamente nuevo. Entonces hay Mm. que tener mucho cuidado, claro, con estos Big Data o con lo que usó Trump, con ese tipo de recursos, ese tipo de artimañas, que son el populismo mismo. Mm. eh, Tenemos que estar atentos y por eso tenemos que formarnos. O sea, esa es la importancia que tiene justamente la formación ciudadana, de que podamos estar alerta, de que podamos saber y enfrentar el populismo cuando surja, porque el populismo siempre va a tratar de estar ahí. O sea, siempre va a haber siempre van a surgir estos aspectos que van a tratar de engañarnos o van a tratar de hacer como que hacer pisar el palito a la ciudadanía, porque la ciudadanía finalmente, mientras más informada, mientras más autónoma sea, mejor. Pues, o sea, el criterio es el que tiene que prevalecer. Mm.
Seamos ciudadanos octava, nos pone acá Javier. Oye, Franco, está espectacular la conversación. Yo te voy a llevar un poco a la contingencia. No sé si tú quieres ir para allá, pero te voy a llevar igual, ¿no? Yo te había avisado. No. Sí, dale Que nomás. estábamos justo... Yo cuando tú hablabas todos estos temas, tú como experto, digamos, yo me imaginaba este proceso que estamos ahora, el proceso constituyente, ¿cierto? Que más allá de la opinión que alguien pueda tener ya formada, ¿cierto? Con respecto a aprobar o rechazar, me hace mucho sentido todo lo que tiene que ver con la formación ciudadana, porque uno observa que hay muchas personas que parece que o no les interesa, no ven la importancia de este proceso, o no se están informando lo suficiente, ¿ya? Yo recién hoy día, porque me demoré porque, bueno, todo el mundo tenemos miles de cosas que hacer, ¿cierto? Recién hoy día terminé de leer el borrador de la nueva Constitución, y claro, o sea, independiente que yo, siendo sincero, ya tenía una decisión tomada desde antes, sin embargo, pucha que cambia cuando tú lees el documento. Más allá de estos cuadros resúmenes, porque está todo ya para los flojos, están los cuadros resúmenes, están los cuadros comparativos, audiolibros, en YouTube hay un montón de audiolibros con voz robótica, otras con voces de personas, pero otra cosa es leerlo, informarse, es preguntarle a personas que sepan más que uno del tema. ¿Cómo crees tú que, o cómo crees tú que debiera funcionar la formación ciudadana en este proceso? Insisto, más allá del resultado o de la opinión personal, pero que sea una opinión, ¿cuánto se llama? Informada al menos. Claro, me parece maravilloso el proceso. O sea, nuestras últimas 3 constituciones fueron hechas por militares. Al parecer, ahí a lo mejor si está Luis todavía, para que nos confirme. Nos puede ayudar con el dato, sí. Sí, pero es una constitución hecha por la ciudadanía, o sea, la formación ciudadana haciéndose carne, aplicándose realmente como tiene que ser. O sea, nosotros hemos elegido a nuestros representantes para que escriban una constitución. Eso es algo pero magnífico, espectacular. O sea, estamos en altos niveles de formación ciudadana. Y que la misma constitución se pueda repartir, se pueda replicar, como tú dices, se puede hacer hasta audiolibro. Eso significa de que somos nosotros mismos también los que estamos haciendo que esto se esparza por todas partes y que se pueda conversar. O sea, el tema de la constitución está también en la mesa, está en la palestra, está puesto sobre la mesa. Y mientras más conversemos de ello, más beneficioso va a ser. Más beneficioso va a ser para todos, independiente del resultado, que ahora, según la tendencia, debería aprobarse. O sea, yo creo que el 4 de septiembre, ¿cierto?, debiese aprobarse, creo yo, según mi perspectiva personal. Porque... O sea, tú, Franco, me recomiendas que me pida el día 5 libre, entonces, para celebrar. Sí, claro, el 4, ¿qué día acá es? ¿Domingo? Domingo, sí, pues. Domingo, claro. Domingo, un día democrático, deliberativo, pero así de tomo y lomo. Formativo de tomo y lomo. Pero sí, pues el día pide el lunes de la mañana. Oye, pero si yo el 20 de diciembre, el año pasado, el lunes después de la segunda vuelta, yo lo toqué de libre, yo estaba convencido que no iba a ir bien. ¿En serio? Sí, o era para celebrar o era para llorar, pero a trabajar no iba a ir. Claro. Oye, dice... Bueno, pues, finalmente somos lo que somos, ¿no? También, pues. Sí, pues. Javier dice, creo que sería ideal el borrador de la Constitución del 80, efectivamente. Yo creo que va a tener que volver a leerla, Javier, porque la leí hace tiempo, cuando empezó el proceso constituyente, pero sumado a lo que tú dices, Franco, se llama la atención, aquí en Talca no lo he visto, pero en Santiago tú encuentras el borrador así impreso, súper bonito, en la calle, así, junto con otros libros, a 3 lucas creo que está, súper bonita la presentación, o sea, como que cualquiera, como que independiente de lo que pase, ya estar hablando de eso ya es como un avance así, siento yo, como sideral con respecto a las preocupaciones que comúnmente nos ocupaban. Acá dice Luis, en formación en ciudadanía, hoy vamos a trabajar en análisis comparado entre la actual constitución, nacida en dictadura, y la que se propone en la convención. Claro. Javier, claro. La comisión Ortúzar, de 8 académicos de derecha, incluyendo a Guzmán, se demoraron años.
Luis, todas las constituciones de Chile son fruto de golpes o guerras civiles hechas por vencedores por no más de 15 personas. Ahí está. 1833, luego Revolución del 29, triunfo conservador y así seguimos. Claro, Voy por ese día libre, dice Nancy, ¿cierto, Nancy? Para el 5 de septiembre. Sí, no, sí, yo claro. creo que va a El ser... buen punto es el de comparar las constituciones, porque mm, ya nos vamos a dar cuenta de que, así como las tesis alemanas, que ante cualquier ensayo o argumento, la tesis va al principio, en la ujú. constitución también el primer párrafo determina muchas cosas. Y si Sí, nos y damos está cuenta, potente en el la primer nuevo, ¿eh? constitución, sí, po, y en la anterior, el liberalismo se nota. Sí. Y el liberalismo finalmente es que en la medida en que, porque el liberalismo termina siendo un liberalismo económico, entonces, en la medida en que yo tengo más recursos, voy a tener mayor libertades. Entonces, ahora, claro, con todo el estallido social, nos ha caído un poco la teja en cuanto a que, pucha, tan liberales no tenemos que ser. O sea, un profesor siempre Mm, dice, Chile es uno de los pocos países que no ha tenido socialdemocracia. O sea, tenemos que pasar por la socialdemocracia, que es lo que estamos un poco claro. viviendo ahora con Boric. Boric es socialdemocracia. Entonces, teníamos una constitución liberal totalmente, o sea, neoliberal más encima, pues nosotros fuimos Mm. experimento dentro del mundo. O sea, somos un país particular. Tuvimos el Oh, primer presidente socialista votado republicanamente y luego tuvimos una constitución neoliberal con el ladrillo de Castro y nos pusieron este sistema como experimento y ahora lo hemos revertido y estamos haciendo nuestra propia constitución, la primera constitución paritaria, por lo demás. Entonces somos un país particular. Somos un país para hablar de política. oye, por ahí dicen que estamos de nuevo como experimento porque dicen algunos y algunas que por eso hay tanto interés en el actual gobierno de Gabriel Boric porque estaría representando una salida a los problemas mundiales con temas de descontento y todo con el sistema, una salida dentro del sistema. ¿Me explico, no? Entonces Ya, dicen que claro, también estamos siendo observados, por eso es tan popular fuera, digamos, porque depende de cómo nos vayan si nos copian. claro, claro. O sea, no podríamos quizás decir que hubo una revolución, pero sí un movimiento fuerte, el estallido social, Mm, que, que claro, o sea, hubo víctimas, hubo personas que perdieron su vida, perdieron órganos vitales. O sea, fue mm. una especie de enfrentamiento dentro de la misma nación, pero con un fin, y ese fin es el que ahora se está estableciendo. O sea, podríamos decir que se logró un cambio dentro de lo mismo, dentro de la misma política, pero igual no olvidemos que también hubo enfrentamientos que forzaron, friccionaron esto para que se desarrollara. Entonces, Mm. ahora entiendo, claro, que este nuevo gobierno no se impuso por un golpe ni nada, o sea, surgió democráticamente. Sí, por A lo supuesto. mejor esa es la defensa del punto. Es así, po. Oye, mira, pone acá Javier, ¿qué tanto afecta siempre tan punzante, ¿qué tanto afecta nuestra condición sismológica en los cambios de la política? Resiliencia Esa es puso como ahí. la antropología política de Chile. Hay Sí. que Javier se haga que investigue, po, que se haga una investigación. Que haga una tesis. Podría ser, podría ser lo sismológico en cuanto ¿Cómo? tendiente al cambio. Sí. Hoy está buena la conversación y con las inclusiones de Javier, de Luis, bueno, toda la gente que ha comentado, pero especialmente Javier, que es nuestro otro partner de Revolución de Valores. Yo realmente siento como que estamos en el living de tu casa, Franco, y que va a salir una copa de vino en breve, así, y vamos a seguir esta tertulia hasta larga hora, y después me acuerdo, bueno, la realidad, ¿cierto? Que hoy día es recién jueves, y que mañana todos tenemos, hay terremotos, pone Javier, ¿viste? Hablando de vino, y que mañana tenemos ciertas responsabilidades que cumplir. Claro. Eh, ¿Cuál es tu visión con respecto a la formación ciudadana actual, en este contexto constituyente, en el contexto en general? Algo ha esbozado de que parece ser un avance y todo, y hacia dónde se debiéramos transitar.
Luis dice acá, terremotos y volcanes muchas veces salvaron gobiernos también. Eso da para otro programa, Luis, ahí. Sí, me gusta ver los análisis como holísticos Ya. de cómo son. Hay mucha... eh, había un historiador, no me acuerdo qué historiador, hablaba de que Chile era pensado en el tiempo de la colonia como un camino hacia el Dorado, que en Oriente se había levantado un mito de que el Dorado estaba en la Tierra. Mm. Entonces, después cuando se descubrió, los europeos descubrieron América y descubrieron Chile, se decía que en el sur de Chile estaba el Dorado en la Tierra. Entonces había muchos europeos y orientales que creían eso y se veía como un sendero. Mm. Chile tiene muchas cosas. Hay, bueno, está el tema de la Kundalini, que dicen que la energía de la Tierra, porque está la Ya. energía del cuerpo, la energía de la Tierra que se llama Kundalini, que son estas dos fuerzas que van avanzando, que se activan de distintas formas, pero ya eso ya es otro tema, pero que la Kundalini estaba en la Tierra, en el Tíbet, y que ahora se Ya. traspasó esa fuerza a, gracias a que el Sol da 2000 con los cambios de era, cuando el Sol, que Ya. tiene también su traslación, el Sol ha terminado un giro y han pasado esos 2000 y tantos años, que son la era de Acuario que se habla ahora. Entonces, con eso también se La cambió era la de energía de acuerdo. la Tierra. Y la Kundalini que Ya. estaba en el Tíbet ahora Está acá en Chile. está acá en Chile, en la cordillera de los Andes. O sea, hay muchas cosas que se pueden decir. Yo lo menciono nada más, no Ah, no sabría sé, con po. Oye, certeza pero si está en eso es... Chile porque si está en la cordillera de los Andes, los argentinos van a decir que está al lado de ellos, te lo he firmado. No, es que parece que es como Chile. Si es Chile Ah, un ya. tema. Pero, bueno, frente a tu pregunta, no sé, yo no podría decir hacia dónde creo que debiésemos ir. O sea, Ya. hacia dónde me gustaría es que avanzásemos tal cual como lo estamos haciendo ahora, que la constitución se apruebe, que tengamos Vamos nuestra por la propia prueba. constitución, claro, que haya una participación, que haya una democracia participativa, en cuanto a que no sea tanto representativa, Mm. sino que más participativa en cuanto a que se viva en lo cotidiano, en los barrios, en las mismas ciudades, que cada colegio, que cada establecimiento se preocupe por la comunidad, no solamente por lo que está enseñando o por los resultados que quiere, sino que también por la articulación de los estudiantes y por la articulación de los apoderados, que también es otro tema muy fundamental, que las juntas de vecinos también se activen, Mm. eh, que haya determinaciones, que exista también una palabra muy importante dentro de la formación ciudadana, es el reconocimiento. En la medida en que yo puedo reconocer al otro, el otro va a generar participación. Porque Mm. la participación nosotros podemos decir, hay que ser participativo, hay que participar y participar. Ya, pero ¿cómo llevamos eso a cabo? O sea, ¿cómo hacemos que participen las personas? Y el Claro. reconocimiento es una de ellas, que va concatenado con el diálogo. El reconocimiento y el diálogo son dos aspectos muy importantes para la formación ciudadana. Porque el reconocimiento me permite a ti poner una luz. Y cuando yo puedo reconocerte, me refiero a yo como institución, ¿cierto? Yo, Sí, sí. institución, logro reconocer una persona natural o logro reconocer organismos, como antes tanto se peleaba por las minorías, por ejemplo, las minorías se tenían que articular y tenían que establecerse. Hoy pareciera que las minorías están un poco más establecidas, que tienen mayor representación. Ya lo vemos, por ejemplo, en la Asamblea Constituyente. Pero lo importante de lo que voy con el reconocimiento es que las instituciones puedan también alumbrarnos para hacernos participar. Si yo soy un Mm. colegio, por ejemplo, y reconozco a los estudiantes que son un elemento importante, ellos van a comenzar a participar. Si yo no les doy ese reconocimiento, van a sentirse fuera, no van a sentirse partícipes, no se van a sentir parte. Que esa es la idea, sentirse parte. Finalmente también es una afectividad, porque son sentimientos, son emociones. Yo cuando me Oye, siento parte de algo participo. de eso hay harto en la nueva constitución, porque a algunas personas no les ha gustado tanto que se hable tanto de minorías, y justamente ahora me hace sentido con lo que tú comentas, o sea, para que puedan participar, tengo que formalmente reconocerla en la Carta Magna para que se sientan parte de, porque si no, no hay llamado. Claro. Dice Luis acá, puede ser Alberto de Fronda, aristocrática, nos pusimos esotéricos, la culebra de Boca. No, Aquí sí. tiene otro comentario, Javi, dice, la cuestión es que queremos que el voto sea más poderoso y resolutivo en lo local.
Y Luis dice, en la medida que muchas decisiones de base sean vinculantes. Para allá aparece también, ¿eh? Hay harta proposiciones en la nueva constitución de autonomías regionales y locales, sin desarmar el Estado unitario, por favor, para que nadie se asuste aquí, porque uno habla de autonomía y creen que van a haber varios estados, el Estado sigue siendo uno, por favor, eso está en la primera página, ¿ya? Que sigue siendo un Estado unitario, así que para que no se asusten la gente, sino que son más autonomías más bien económicas y administrativas de algunas regiones, pero siempre bajo un Estado unitario. Ahí puede haber un poco solución a lo que se comenta. Claro que sí. Si hay tanta diferencia, cada municipalidad es tan diferente, ya lo vemos en Santiago, o sea, en Santiago hay municipalidades que tienen muchos recursos y otras municipalidades que no tienen tantos recursos y de repente se pasa la vara transversalmente, entonces cada municipalidad, por decir algo, un ejemplo, tiene que tener una diferenciación, tiene que tener su propia autonomía, valga la redundancia. Algo puso acá Javier, creo que el aspecto normativo con los indígenas en cuanto a cualquier daño que se les genere aquella, creo que es complejo. ¿Cómo? El aspecto normativo con los indígenas en cuanto a cualquier daño que les genere aquella es complejo. Siempre es complejo. La protección de los indígenas, a lo mejor parece que no está muy de acuerdo Javier, lo que parece en la Constitución, se nos juntó con el Walker y se nos puso amarillos por Chile, Javier, ¿qué pasó? Falta más precisión, dice, el derecho vive de la interpretación. ¿Viste? Se nos puso Javier Walker, le voy a decir ahora. Sí. No, oye, un amigo aquí de la casa, Javier, por eso nosotros aquí de una tallita por ahí, pero un grande Javier. Sí, po. Por eso, po. Me perdí un poco con lo de Javier. Oye, ¿y ves tú, más allá de los procesos formales de participación, ves más participación en otro, artículo 7 están hablando ahí, ves más participación en otro espacio en la comunidad o no? ¿De lo que está sucediendo ahora? ¿O donde porque lo dice Javier, deja claro. Sí, porque estaba hablando de los espacios, ¿cierto? Acá Luis dice, piensen que luego viene una serie de leyes orgánicas mucho más claro. Esto tiene una bajada y todo el asunto. Pero volviendo a la pregunta un poco, Franco, ¿cómo ves tú la participación? Porque dentro de lo que nos has contado, la participación es lo esencial, ¿cierto? Y hemos discutido un poco acá de la constituyente y ahí parece ser que todos opinan y mucha gente participa. Yo he visto mucha gente participando. Ojo, a favor, en contra, cada uno lo que quiera. Pero más allá de eso, ¿ves tú como que hay una nueva participación en Chile o parece ser para temas acotados? Se supone que sí hay una participación, pero claro, bueno, lo primero que se nos puede venir a la cabeza cuando hablamos de participación dentro de la formación ciudadana son las elecciones, ciertamente. O sea, en las elecciones ya sabemos, estamos votando un 35 o 40% de las personas desde que pasó a voluntario. Que haya pasado a voluntario no me parece mucho, yo creo que debería ser más obligatorio. Pero también que sea voluntario permite que tengamos estas cifras, así como de que cuánto nos va entusiasmando el tema político o el tema de la representatividad, que tampoco tiene que ser el gran tema de todas las cosas. O sea, para mí lo más importante es la participación. Creo que hay participación, pero a lo mejor podríamos seguir articulándonos más. Pero sí soy optimista en cuanto a pensar de que estamos viviendo un nuevo aire. O sea, hay un nuevo clima que se está viviendo. En la medida en que vayamos volviendo a la normalidad, despejando un poco toda esta temporada del COVID, en el que volvamos nuevamente a las grandes colectividades en el espacio público, recuperar estos mismos espacios públicos, como decía Luis, que hayan más actividades, donde hayan más posibilidades de encuentro también, donde se generen más posibilidades de diálogo, donde haya más intersubjetividad, como se dice, van a ir creciendo estas intenciones por participar en el mundo, finalmente, por intentar estar dentro del mundo, porque si no participamos, estamos fuera. Si no participamos del mundo, estamos fuera. Igual que una clase. Cuando uno está haciendo una clase
o como uno estudiante está frente al profesor y no está participando de la clase, te estás quedando fuera y te termina Sí. aburriendo incluso. Miras la hora y esperas que el reloj pase y estás pensando en otra cosa y te pierdes y te desconectas. Estás fuera, te abstraes. Pero si tú participas de la clase, porque ese es un muy buen ejemplo, un muy buen mecanismo para atender las materias, participar de la clase, hace que sea más entretenido el momento, que se pase más rápido y también soy parte de lo que se está hablando comunitariamente. Entonces, el comunitarismo ahí también crece. Yo creo que debiésemos avanzar, según mi opinión, hacia lo comunitario, romper el sesgo liberal de lo liberal que ya se venía trayendo con el neoliberalismo más encima, que ya era tan fuerte, y Sí. ahora pasar, así como la ley del péndulo, que pasemos a lo comunitario. A pesar de que muchos hablan de que podríamos pasar directamente al republicanismo, donde se mantenga lo liberal, que es decir, donde prevalezcan las intenciones individuales de cada persona, pero que también estén prevaleciendo los aspectos comunitarios. A mí me gusta lo comunitario. Yo también soy de valores republicanos, me gusta la república, pero creo que ahora necesitamos un poquito más de comunitarismo para que después el equilibrio se encuentre con los años y podamos encontrar ese republicanismo, que al final un republicanismo es como el ideal, que se sostengan, como te decía, donde prevalezcan, donde se respeten las intenciones individuales, pero también se sostengan y se expresen las relaciones comunitarias. Ahora, así como estábamos ahora superando recién el neoliberalismo, es que hay que superar el liberalismo para poder pasar a lo comunitario. En lo comunitario está la clave, creo. Exacto. Oye, Javier, pone justamente, claro que tenemos que hacer el esfuerzo de sacar buenos representantes por años. Será un proceso largo de adecuación sistémico. La importancia que la arquitectura pública module y comunique lo público. Luis, mis queridos amigos, un gusto, dice acá, verlo y escucharlo. Me desconecto, mañana salgo temprano de Duago a Talca. Muchas gracias a ti, Luis, por haber Luis. participado acá con nosotros. Sí. Se nos está acabando el tiempo ya, sin embargo, antes de darte espacio para unas palabras finales, te voy a dejar, aquí yo siempre lo hago con los invitados, los dejo comprometidos en vivo, así no pueden decir que no. Te voy a dejar desde ya adelantado, invitado para una próxima oportunidad, que se nos viene, en tu expertise especialmente. Adelanto aquí una primicia, digamos. Vamos a empezar justamente un nuevo programa de corta duración, digamos, en términos de capítulos, que va a tener que ver exclusivamente con formación con respecto a la nueva construcción. Ya que va a empezar las próximas semanas. Van a ser una serie de capítulos limitados, porque esto va a concluir con el proceso del plebiscito. Y ahí te voy a dejar comprometido, porque creo que tu mirada desde la formación ética y ciudadana es fundamental para poder entender en qué estamos, ¿cierto? En qué estamos como proceso, más allá del momento constituyente específico, digamos, que tiene un principio y un fin administrativo y un fin probablemente de implementación mucho más largo, pero que es un proceso que tiene que ver con esto que has dicho, la participación. Así que ahora te dejo para que puedas dirigirte a nuestra gente aquí con tus palabras finales. De lo que tú quieras. No me digas lo que yo quiera, porque puedo decir quizás qué cosa. No, yo primero agradecerte, para mí un honor, Tagore, que me haya invitado, porque veía tus programas. Sí, siempre un participación. Sí, me metí ahí, de repente me quedaba enganchado. Y por eso es un honor que me haya invitado. Yo dije, voy a aparecer ahí en los programas de Tagore, porque entiendo este es de Política Manía. Sí, Había otro de Política Manía. Y creo que es muy importante eso de hacer divulgación. O sea, tú estás participando, tú estás dentro del mundo, estás haciendo esa intersubjetividad, estás haciendo ese comunitarismo, te estás conectando con las personas, nos invitan, permite que podamos conversar. Ahí con Javier también estábamos tratando de hacer lo mismo. Exacto, lo hacen. Con el Tano. Y nosotros también como Revolución de Valores, o sea,
Y ya tenemos la volvemos, ya inquietud, volvemos. que ya volveremos, y tenemos la inquietud, y yo creo que eso es importante, de que cualquier persona que quiera conversar, que quiera abrirse a la comunidad, que pueda salirse de la individualidad, que finalmente es lo que tenemos que superar, creo yo. O sea, como país, si tuviera que ponerme así como decir cómo creo que tienen que ser las cosas, diría que tenemos que superar la individualidad pensada desde lo económico, desde el liberalismo económico, en cuanto a que romper un poco el pensamiento de que tengo la libertad de poder elegir, o yo elijo lo que yo quiero. Tenemos que pensar también un poco de manera más normativa y ver el bien común. Creo que el bien común es el sentimiento que nos tiene que comenzar a contagiar para que podamos seguir avanzando y hacer de esta sociedad una sociedad que se recupera, o sea, una sociedad que ya sabemos venía mermada, que venía aislada, que nos venían trayendo muchas competencias, muchos conceptos mercantiles, pero que ahora poco a poco está retomando el valor de lo social. Y creo que eso es lo más importante. Así que agradecido, cuando usted quiera, aquí estamos siempre en contacto, Pero querido claro, pues, amigo. exacto. Y también saludar, bueno, estaba mi compañero del magíster de formación ciudadana que hicimos de ética, Rodrigo, parece que ya no está, pero también un abrazo para él y Javier, por supuesto. El gran Eh, Javier, que puso su último comentario, justo como que sabía lo que iba a decir, Franco, mira, puso al final, reconfeccionando el tejido social, cállate. Reconfeccionamiento del tejido social, Exactamente, justamente. ahí Ahí está está Rodrigo, Rodrigo. mira, ahí está Rodrigo. Buenas, Rodrigo. Un Saludos, abrazo. Rodrigo. Quizás qué dije, y usted después me corrige. Bueno, para ir finalizando, entonces agradecer a Franco Caballero en esta ocasión, su tiempo, su disposición y también algo que los que te conocen, Franco, sabrán que tú siempre has estado optimista con respecto a que el mundo va a ser mejor. Incluso en los pasajes más oscuros, yo me acuerdo que conversar contigo era ver un poco la esperanza al final del túnel. Porque ahora es re fácil decir va a haber un cambio, pues si estamos en eso, pero yo me acuerdo que tú años atrás lo venías diciendo antes de que partiera todo esto. Así que en ese sentido fuiste un visionario. ¿Tuviste que en los escritos? Sí, a lo mejor. ¿Te acuerdas? El incombustible. Incombustible, sí. Yo creo que a lo mejor me quemo un poco. No, Bueno, tremendo tu energía. oye, está como le faltó las comidas nomás y queda como el Logan, Queda como el apodo. queda como el apodo, Como, vende, sí, vende. Así que eso, muchas oye, gracias, Franco. sí, Dale. ya. No, es que No, dale. hay un autor que habla de democracia también, de la Ya, democracia por venir, que es Derrida, que se hizo famoso por el de construcción, famoso. y él dice, la democracia siempre está por venir, por tanto es una promesa, es como el futuro, siempre está en el futuro. Y finalmente el futuro tenemos dos opciones, puedo creer que viene algo bueno o creer que viene algo malo, o sea, si podemos elegir en Exactamente. eso. Así que no, un Exactamente. abrazo grande. Yo muy agradecido por tu invitación, Tagore. Nos De vemos verdad. A ver, nos pronto. vemos entonces en vivo, en Nos persona. vemos. Más Exactamente, adelante. nos vemos y muchas gracias a todos los que participaron. Cuídense. Chao, chao. Un abrazo.